el Señor es bueno, el Señor es bueno. Anoche nos gozamos. ¿Cuántos se gozaron anoche? Yo me gocé. Amén, gloria a Dios. Vamos a gozar aún más. ¿Usted sabe qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No. Hoy es el día del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. ¿Y qué hacemos en ese día? Nos gozamos y nos alegramos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y mañana, el día del Señor, nos gozamos y nos alegramos en Él. Y pasado mañana, ¿qué día es? El día del Señor también, ¿sabe? En mi país dicen, los lunes ni las gallinas ponen. Pero no es cierto, es el día del Señor. Cuando usted sienta que un día es duro, usted diga, este es el día del Señor. Me voy a gozar y me voy a alegrar en Él. Amén. ¿Cuántos lo confiesan? Gloria a Dios, yo lo confieso. Cuando usted no tenga ganas de levantarse, diga, Señor, este es tu día. Me voy a gozar y me voy a alegrar en ti. Amén. ¿No se siente? Queremos dar la bienvenida a cada uno de los pastores que nos acompaña hoy. Primero al pastor Juan Luis González. Pastor, bienvenido. Dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, predicar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Amén. También damos la bienvenida al pastor Jorge López. Pastor, bienvenido. Yo sé que el Señor siempre tiene un propósito para nosotros acá. Y al pastor Manolo Barrientos también, por allá está. Bendiciones, pastor. Dios me lo siga bendiciendo. El Señor es bueno. Anoche fue una noche maravillosa y hoy no va a ser menos. Hoy tenemos que estar con nuestro corazón dispuesto y abierto para que el Señor haga su obra en nosotros. La buena obra que el Señor hizo en nosotros la va a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo cree? Yo lo creo y así va a ser. También quiero decirles que sigamos llevando en oración a nuestros pastores, al pastor Joaquín y a la pastora Ana. Son los líderes de esta casa, de esta congregación que el Señor les ha entregado. Y por supuesto a su equipo pastoral, todos los hermanos líderes que están haciendo posible este servicio, esta conferencia. Amén. Así que el Señor les siga bendiciendo, mis hermanos. ¿Sabe una cosa? No nos hemos saludado. Por favor, no le voy a pedir que abrace a un hermano. Yo anoche di más abrazos que en Navidad. Pero dele la mano al hermano que tiene a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. Y con eso se está dando usted la bienvenida también. Que el Señor le siga bendiciendo, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Pueden tomar sus asientos. Qué presencia más hermosa. Yo le dije anoche que lo que Dios tiene para nosotros este fin de semana es algo poderoso. Anoche empezamos a experimentar un poquitito nada más. Fue un topecito nada más, un dedito de Dios que puso aquí en VCI anoche, para que empezáramos a recibir el manjar que Dios tiene para nosotros los hombres, especialmente para nosotros los hombres. Pero yo le quiero decir algo. La Biblia dice que saber lo bueno y no hacerlo es pecado. Y yo sé que Dios anoche tocó el corazón de cada hombre que estaba aquí presente. Y yo espero que nosotros los hombres tomemos esa palabra que Dios dio anoche, tomemos fuerza y literalmente, así como dijo Caleb, reclamemos donde Dios nos ha puesto a nosotros, la tierra que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros nos paremos al frente y esa palabra la hagamos viva en nosotros y que nuestra comunidad cambie. Nosotros estamos viendo lo que está pasando alrededor de nosotros, nosotros estamos viendo lo que está pasando en nuestras escuelas, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Es tiempo de que nosotros los hombres nos pongamos al frente, que hagamos como Caleb, nos levantemos y reclamemos la tierra que un día el Señor dijo que nos tocó. A nosotros nos tocó aquí en Florida, en West Palm Beach, en Boca Ratón, en Júpiter. Vamos a levantarnos. Hombres, vamos a levantarnos. Y yo ahora quiero presentarle al predicador de hoy. Yo le dije a ustedes que esta semana tenemos un manjar.
Aquellos que no vinieron, se lo están perdiendo. ¿Me entiendes? Yo sé que Dios no ha terminado con lo que ha empezado, y Dios cuando comienza termina. Él es amigo mío, el pastor Juan Luis González, él viene de República Dominicana. Mi padre y mi madre, ellos conocían a Cristo aquí en esta iglesia. Mi padre y mi madre no conocían de Cristo. Llegaron aquí, yo lo introduje al Evangelio, pero Dios, vuelvo y digo, Dios no, cuando empieza algo no lo deja a media. Él lo envió a una casa con el mismo sentido, con la misma visión de nuestra iglesia. Y donde ellos conocieron de Cristo, allá en Santo Domingo, se lo puso en las manos de ellos. Y ellos doctrinaron a mi padre. En 3 meses, en 3 años, yo quisiera que fueran a Villa Duarte para que escucharan lo que Dios hizo con la vida de mi padre allá en Villa Duarte. Cómo era mi madre, cómo era mi padre, solo por la enseñanza de la palabra que recibía. Juan Luis, venga acá, hermano mío. Yo no voy a decir mucho porque lo voy a dejar, que prefiero que él haga la introducción de él mismo. Pero sé que es un hombre de Dios por sus hechos, su caminar, su vida, es una vida de ejemplo. Y Dios trae palabras buenas y frescas a través de él en esta mañana. Amén, Dios le bendiga. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Dios bendiga esta congregación. Visión Internacional, Dios bendiga el apóstol de esta casa, el pastor Joaquín Mercado. Dios bendiga también a su esposa, a todos los pastores que nos acompañan en esta actividad tan importante. Nos sentimos agradecidos de parte de Dios que nos da este privilegio. De allá de Villa Duarte. ¿Cuánta gente son de allá de la República Dominicana que están aquí? Amén, Dios bendiga. O sea que no estamos solos después de Dios. Allá en Villa Duarte, la Francia Nueva, estamos pastoreando la iglesia evangélica Juan 8:32 incorporada. Reciban un saludo de mi esposa, Katy Mejía de González. Estoy casado, 9 años y bien atrapado también. Un hijo llamado Uriel también. Y damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo allá. La gloria y la honra pertenece a nuestro Dios. Yo quiero, hermano, que vayamos a la palabra de Dios. Y si son tan amables, por favor, se pongan sobre sus pies. Y vamos a buscar en el Salmo 73, Salmo 73. Mi nombre es Juan Luis González. A los 13 años me trajo el Señor a su camino. Tengo 28 años en la fe. Y ahora que falta todavía. Salmo 73. Leemos la palabra. Dice el versículo 2 en adelante. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con hartanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia será extraída para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos
sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8. Leo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra son bendita, dan testimonio de ti, Señor. Permite que esta palabra pueda ministrar a cada corazón, Señor. Ellas son verdad y son vida, Jesús. Por medio de esta palabra nosotros hemos sido transformados y somos un testigo de las cosas grandes que tú haces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Fui invitado a hablar acerca del tema, la conferencia se titula Hombres de Visión, y voy a hablar bajo el subtema Principios Generales de la Visión. Como es una conferencia, vamos a utilizar citas bíblicas para nosotros poder, a la luz de la palabra de Dios, enfatizar lo que queremos decir. Hay algunas cosas que debemos de considerar al hablar de este tema de hombres de visión. Una cosa es ver, y cuando vemos en el plano de lo natural, pertenece a lo físico, pero otra cosa es visión. Y cuando nosotros hablamos de visión, lo que queremos decir es que la visión pertenece al plano de lo sobrenatural. Hay personas que no necesariamente tienen visión. Pueden tener una ilusión. Hay personas que son ilusas. Y la persona cuando es ilusa, sus sueños mueren juntamente con él o son enterrados. Pueden estar embarazados de un determinado sueño, pero no avanzan, se quedan en una situación de inacción. Otra cosa es fantasía, y las fantasías son producto de la imaginación, no son reales. Pero otra cosa también es iluminación, y todo hombre que tiene visión tiene que tener iluminación. Porque cuando somos iluminados, el sentido se nos aclara. Y aparte de tener iluminación, todo hombre de visión tiene que tener revelación. Y cuando hablamos en este caso de revelación, estamos hablando de algo que se descubre. La palabra revelación es el término griego apocalipsis, que significa quitar la tapa, quitar la cubierta. Y cuando usted quita la tapa o quita la cubierta o quita la cortina, lo que está oculto entonces se puede manifestar. Pero todo hombre de visión tiene que tener también discernimiento. Porque el discernimiento te ayuda a interpretar las cosas, lo que es bueno, lo que es malo, lo que viene de Dios o lo que no viene de Dios. Y el discernimiento tiene diferentes facetas. Y una de las facetas que tiene el discernimiento es el discernimiento que da el Espíritu de Dios como una manifestación sobrenatural que se menciona en 1 Corintios capítulo 12. Cuando dice que a uno se le da discernimiento de espíritus,
La palabra que utiliza allí es la palabra plural para indicar que el que le sirve a Dios tiene la capacidad de distinguir cuando un espíritu es de Dios o cuando un espíritu no es de Dios. Pero hay un discernimiento bíblico. Una cosa es el discernimiento de espíritu, pero otra cosa es el discernimiento que nos da la palabra de Dios. Y el discernimiento bíblico se refiere a la comprensión que yo tengo de lo que Dios ha revelado para poder entenderlo y aplicarlo a mi vida. Eso es el discernimiento que nos da las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? La iluminación, la revelación o el discernimiento de espíritu son capacidades que da el Espíritu de Dios. Otra cosa es la palabra de sabiduría. La sabiduría nos ayuda para conducirnos en la vida práctica. Sabiduría para interpretar los sueños que Dios nos da. Sabiduría para interpretar lo que Dios nos ha revelado. Otra cosa es fatalismo. Y todo el que le sirve a Dios no está bajo una condición de fatalismo. Todo el que ha sido llamado por Dios va en avance. El cristiano es una persona dinámica. El cristiano no es una persona que retrocede. Aunque hay cosas que a la vista de nosotros parecen imposibles, pero para el que nos ha llamado todo es posible. Ahora, ¿qué es visión? Para fines de esta conferencia. Visión es mucho más que ver. No es más que tener un pensamiento positivo. Visión no es tener un pensamiento positivo. Porque eso de pensamiento positivo pertenece a la psicología, pertenece a la filosofía del mundo. La visión es más que tener un pensamiento positivo. Hay mucha gente que tiene un pensamiento positivo, pero sin embargo están sucumbiendo, están fracasados. No solamente se desprende de tener un pensamiento positivo. Visión no es una efervescencia, no es una palabra de la efervescencia, no es una palabra del momento. Eso no es visión tampoco, una palabra del momento. Visión no es la pérdida de tiempo. Visión no es invertir muchos recursos necesariamente. Visión no es una palabra que está en la palestra eclesiástica. Eso no es solamente visión. O no podemos circunscribir la visión solamente desde ese punto o desde esa óptica. Hay una palabra griega que se utiliza para la palabra visión. Y el término griego que se utiliza es la palabra orasis. Y la palabra orasis significa contemplar algo. En este caso, contemplar. Se refiere a una experiencia sobrenatural que tú tienes, una experiencia metafísica. O sea, cuando hablo de una experiencia metafísica me refiero en el buen sentido a una experiencia más allá de lo físico, en el cual Dios abre tus ojos espirituales para que tú veas claramente lo que Dios te quiere mostrar en ese momento. Esa visión puede llegar por medio de un éxtasis. O sea, salir de sí, en este caso como en el caso de Pedro cuando estaba en la azotea, que dice que tuvo un éxtasis. Y entonces ahí Dios le mostró el lienzo que caía. La Biblia menciona, por ejemplo, un caso de una iglesia que no tenía visión. Y esa iglesia que no tenía visión era la iglesia de la Odisea. El Señor le mandó a que comprara colirio para que ungiera sus ojos para que pudiera ver. Si hablamos de hombres de visión, debemos de entender de que hay hombres que no tienen visión. Y hay hombres que tienen la visión corta. El que tiene la visión corta es miope, su visión no es de largo alcance. Ahora, el que no tiene visión está peligroso. Está muy peligroso porque está ciego a terror. Está ciego a terror. Entonces, esos son los diferentes tipos de hombres que hay. Hombres con visión, hombres sin visión. Cuando no se tiene visión, entonces no se sabe hacia dónde va. No se tiene dirección. Es una iglesia prácticamente anquilosada. Es una iglesia que se detiene. Es una iglesia acondroplásica, en el sentido de una iglesia enana que no crece. Porque sin visión no se sabe hacia dónde va. No se tiene un norte, no se tiene una meta, no se tiene una brújula. La visión lo que hace es que nos ayuda para hacia dónde nosotros vamos.
Hay algunos principios que yo quiero mencionar acerca de la visión. Aquí tenemos que detenernos en la parte gruesa de esta conferencia. Y lo primero es, el llamado se origina en la eternidad. ¿Dónde se origina el llamado? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Dios primero te llama. El hecho de que tú estés aquí hoy, o algunos hayan aceptado a Cristo ayer, no es un asunto que se consumó en el hoy. Es un asunto que ya estaba en la eternidad de Dios. Oiga bien esto. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, que en algunas ocasiones decimos que el Señor inscriba su nombre en el libro de la vida, el nombre de nosotros no es inscrito en el libro de la vida el día que nosotros hacemos profesión de fe. Ya esos nombres están ahí desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que muchos son los llamados. El llamado es para todos. El llamado es para todos, pero no todos son escogidos. Entonces, significa que el hecho de que yo le sirva a Dios, ya eso estaba gestado desde la eternidad, porque recuérdese que Dios es eterno. Y cuando decimos de que Dios es eterno, lo que significa es que Dios no está sujeto al tiempo. Eso es lo que significa la palabra eterno, no tiempo. Hablamos en términos de teología de que Dios es atemporal, lo que significa que Dios no está sujeto al tiempo. Y el hecho de que Dios no esté sujeto al tiempo, eso significa que el conocimiento de Dios es simultáneo. Cuando a la mente de Dios llegan todas las cosas, no llegan de manera disgregada, sino que todo llega juntamente, porque Él no es como nosotros. Entonces ese llamado viene desde la eternidad, porque Dios es un Dios de eternidad y sus años nunca acaban. Por eso sus nombres revelan la naturaleza de lo que Él es. Por eso cuando Dios dice que yo soy el que soy, Dios le está hablando a Moisés de que Él es siempre, de que Él es eterno. Entonces ese llamado se origina en la eternidad. Ya Dios sabía que yo le iba a servir. A usted le tomó por sorpresa eso. Pero ya Dios tenía eso en agenda. Dios tiene una agenda, pero no es porque a Dios las cosas se le olvidan. ¿Usted está escuchando? Dios tiene una agenda, Dios tiene un programa desde la eternidad. Y por eso es que me gusta el griego, una palabra griega, cuando dice que Él es todopoderoso. Porque la palabra todopoderoso en el original es la palabra pantocrátor. Y la palabra pantocrátor lo que significa el que tiene todas las cosas en sus manos. Lo que significa que nada se escapa de la mano de Dios. Dios tiene todo bajo su control. Aunque la gente vea y entienda de que Dios retarda su promesa, Dios es paciente para con todo, aún para aquellos que no le sirven, y más paciente también para aquellos que le sirven. Él tiene todas las cosas en sus manos. Entonces ese llamado se origina en la eternidad. Pero cuando se fecunda o se manifiesta ese llamado se manifiesta entonces o se hace evidente a nosotros cuando se produce la visión. Hay ejemplo bíblico para ello. Y esos ejemplos bíblicos los tenemos claramente. Por ejemplo, allá en el libro de Jeremías, que solamente lo vamos a citar. Este profeta tiene una visión y Dios le dice: antes de que te formase te conocí, te di por profeta. Pero cuando este hombre tiene la visión, entonces ¿qué pasa? Se activa ese propósito que estaba ahí. En el libro, por ejemplo, en el caso de Hechos, capítulo 13, menciona allí cuando estaban reunidos maestros y profetas, dice que el Espíritu Santo tomó y dijo: apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo le he encomendado. El Señor trajo la palabra de revelación por el momento, para entonces fecundar esa visión. Número 2, la visión es el origen de la misión. La visión es el origen ¿de qué? Cuando tenemos la visión, entonces se activa nuestra misión. O sea, una cosa va de la otra.
Éxodo capítulo 3, lo mencionamos. Cuando Moisés tiene aquella visión allá en el libro de Éxodo, aquella gran visión que Dios le habla por medio de esa zarza ardiente. ¿Qué pasó con Moisés cuando tuvo esa experiencia sobrenatural? Se activó ¿qué? La misión. El Señor escogió a este hombre para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Porque la misión trae consigo la misión. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de Isaías? El profeta evangélico, como se le llama. Isaías, en el tiempo que muere el rey Usías, Isaías tiene una visión. Y cuando Isaías tiene esa visión, después que experimenta esa visión poderosa, entonces el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá de parte de nosotros? Porque la visión activa la misión. Después que Isaías tuvo la visión, entonces fue enviado a la misión. Denle un aplauso a Jesús. La visión es una especie de radiografía del futuro. Miramos hacia el futuro, pero entonces regresamos al presente como tal. En Habacuc capítulo 2, versículo 2 al versículo 3 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ese es el caso también de la visión. Esa es una buena descripción de lo que tiene que ver con la visión. Después de nosotros experimentar la visión y de discernir la visión, o sea, después que usted experimenta la visión, porque la visión hay que entenderla. No todo el mundo entiende la visión. La visión hay que discernirla. Si no la entendemos, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, cuando la entendemos, entonces ejecutamos. O Dios hace también que nosotros ejecutemos. Es como, por ejemplo, el caso de aquí que menciona en Hechos capítulo 9, versículo 3 al versículo 15. Dice que la visión nos muda ¿a qué? A otro hombre. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? Y allí vamos a Hechos capítulo 9, versículo 3 al 15. En Hechos capítulo 9, versículo 3 al 15 lo leo. Fíjese y entenderá que la visión nos muda a otro hombre. Mas yendo por el camino, dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, está hablando del apóstol Pablo, ya nosotros sabemos quién fue Pablo. Pablo no fue cualquier persona. Anteriormente llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, posiblemente miembro del Sanedrín, un gran intelectual el apóstol Pablo, fariseo, celoso en cuanto a la ley. Era un hombre formado. Pero este hombre, después que tuvo la visión, ¿dónde tuvo la visión? Dice aquí que más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? El término griego que se utiliza aquí es la palabra kurios. Indica señoría. En este caso, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga esto, Oiga qué sorpresa para Pablo. Pablo pensaba que estaba persiguiendo a un grupo de ilusos. Sin embargo, el dueño de la iglesia le sale al frente. Porque ya Jesús había dicho que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando Jesús dijo en ese momento que la iba a edificar, está hablando de un plural, lo que indica que la iglesia no estaba todavía. Edificaré mi iglesia. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra iglesia?
La palabra iglesia en el griego es el término eclesía, que significa los llamados o los sacados de afuera. Y no solamente eso, y las puertas del Hades o las maquinaciones de las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces es Jesús que sale al frente aquí y le dice claramente: yo soy Jesús. Y ese yo soy Jesús nos recuerda al yo soy del Antiguo Testamento, porque ellos comparten los mismos atributos también. Yo soy Jesús. Pero a pesar de todo esto, Jesús llama por su nombre a quien está persiguiendo la iglesia, dándole a entender: yo te conozco y sé quién tú eres. Yo soy Jesús. No hay una declaración más grande y más fuerte que esa: yo soy Jesús. Porque no es porque Él se llame Jesús. ¿Cuánta gente no se llama Jesús? Hay mucha gente que se llama Jesús. Ahora, el Jesús que menciona aquí revela la naturaleza de su poder. Por eso cuando el mismo Jesús dijo que en mi nombre, no es meramente el nombre como tal, o sea, es la autoridad que hay en ese nombre. Cuando dice en mi nombre echarán fuera demonios, es la autoridad que tiene ese nombre. No hay un nombre como ese, que es sobre todo nombre. Y ese nombre que se le ha dado es también el nombre de Señor. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te da alcoces o patadas contra el aguijón, que era lo que se utilizaba para estimular el ganado, los animales. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Oiga cómo cambia la tonalidad de este hombre. Este hombre que está como una fiera humana. Iba con cartas a perseguir a todo el que hablara de Jesús, eliminarlo, sacarlo de circulación. Tenía autoridad y tenía poder para eso. Pero ahora, cuando tiene esta visión gloriosa, camino a Damasco, porque la visión te muda a otro hombre. Pablo no fue otro hombre hasta que no tuvo esta visión con el Hijo de Dios. Dice él: ¿quién eres, Señor? Oiga cómo cambia el lenguaje. ¿Quién eres, Señor? Indica respeto. O sea, entiende que está hablando con alguien sobrenatural, que no está hablando con cualquier persona. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nadie, porque la visión era para Pablo, no era para los otros, sino que era para él. Entonces el único que puede entender la visión es aquel que ha recibido la visión que Dios le ha dado. Por eso los otros no pudieron entender nada. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo sus ojos, ¿qué pasó? Dice que no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver. ¿Tuvo cuántos días sin ver? 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Lo que le pasó a Pablo no fue cualquier cosa, hermano. Esto no fue cualquier cosa. ¿Usted sabe lo que una gente 3 días sin ver? En esta condición. Dice el versículo 19, el versículo 10, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor da direcciones. ¿Cuánto creen que el Señor da direcciones? El Señor da direcciones. Le dice claramente, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. El Señor da direcciones, ¿sí o no? Ve a la calle derecha y busca en casa de Judas un llamado Saulo de Tarso o de Turquía, porque allí él ora. Esto pasa después de la visión. Él ha visto, versículo 12, y ha visto en visión. ¿Ha visto en qué? Ha visto en visión un varón llamado Ananías. O sea, oiga cómo es que Dios trata, porque Dios no actúa, de manera incongruente. Las cosas de Dios tienen congruencia. Dios trata primero ¿con quién? Con Saulo o con Pablo, pero también trata con su siervo. O sea, son señales muy claras. Él ve en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, me llama mucho esta la atención:
He oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías aquí está metido en pánico. Óyame, ¿quién se le acerca a un hombre así? ¿Quién se le puede acercar a un hombre así? Pero este hombre tiene autoridad, tiene poder para hacerle daño a los santos. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero ¿qué pasa? Que Ananías no sabía lo que Pablo había experimentado. Ananías no sabía que la visión había mudado a este hombre a otro hombre. Por eso el Señor le dijo en el versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este. Oiga eso, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Aquí vemos cómo la visión nos muda ¿a qué? A otro hombre. Número 4. Las grandes visiones o sueños son dadas en los momentos de las grandes crisis. ¿Cuándo son dadas las grandes visiones o los sueños? En los momentos. Porque la persona entiende que la crisis todo es negativo. Lo de la crisis todo, no, de la grandes crisis Dios sabe sacar grandes cosas. Entonces estas visiones son dadas en tiempo de grandes crisis, sean esta nacional o personal. Por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos. La crisis nacional, tenemos Isaías capítulo 6, había muerto el rey Usías. Usted sabe, un rey tan importante que había ayudado en el florecimiento de la nación, del reino del sur, el reino de Judá. Casi 53 años de gobierno. Murió este rey tan importante. Cuando muere un presidente o un rey, esto crea una situación. Sin embargo, en este tiempo de crisis es que Dios le da la visión al profeta Isaías y le dice: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor. Porque la visión llega en el momento también de la grande crisis nacional que Dios se la comunica a un hombre. ¿Cuándo llegó la visión a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3? ¿No llegó la visión a Moisés cuando el pueblo estaba cautivo allá en Egipto? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? He visto la aflicción de mi pueblo. ¿Y a qué pueblo se refería? Al pueblo de Israel. De momento que esta grande visión que tuvo Moisés llegó en un momento de crisis nacional. Otro ejemplo es el caso del profeta Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 13 en adelante. Daniel estaba cautivo en Babilonia. Daniel oró por su pueblo. Y en medio de esa oración de humillación que Daniel hizo, vino la revelación de las 70 semanas de Daniel. En medio de una crisis nacional. Pero también la visión puede venir en medio de crisis personal. ¿Qué pasó con el apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 9? ¿Dónde estaba el apóstol Juan? Estaba en la isla de Patmos. No estaba en medio de una crisis personal cuando estaba exiliado allá en esa isla para hacer el trabajo forzoso, pero allí entonces él tuvo la visión del Hijo de Dios glorificado. Denle un aplauso a Jesús, que él se lo merece. Número 5. La fe, la perseverancia, la esperanza, la pasión, la disciplina, el compromiso y la identidad son el aparato locomotor o catalizador o fertilizante de la visión. Escuche esto. Para que la visión sea activada, hay cosas que la fertilizan. Una es la fe, otra es la perseverancia, otra es la pasión que tiene que ver con la entrega, otra es con la disciplina, con las medidas que nosotros tomamos. Y para esto yo solamente quiero citar un solo ejemplo. Y se encuentra allá en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25. Allí nos menciona un ejemplo de fe que fertiliza la visión. Dice el versículo 18, y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Este es el caso de Abraham.
Esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Era difícil una situación, prácticamente sin esperanza, pero este hombre decidió creer en lo que Dios le había dicho. Por medio de Abraham fueron benditas todas las naciones. Recuérdese que primero le llamaban Abraham y entonces después Dios alteró su nombre y le puso Abraham, que significa padre de multitudes. Esto sucedió con este hombre a pesar de que ya era de edad avanzada, su mujer no podía concebir. Imagínese usted las condiciones que tenía esta mujer. Esterilidad, no había los procesos científicos que hoy día hay. Toda esta situación, un hombre ya desgastado, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. ¿Cómo se consideraba el cuerpo de Abraham? Un cuerpo prácticamente muerto, siendo casi de 100 años. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la persona de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. De manera que para que la visión pueda caminar hay que tener fe también. Hay que tener pasión, hay que tener entrega. No basta solamente con la visión. El número 6, otro principio regulador de la visión. Todo hombre visionario pagará un gran precio por causa de la visión. Todo hombre visionario pagará un gran precio por causa de la visión. Yo no sé si usted lo ha pagado. Sabemos claro que la salvación es una obra de gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Y la palabra gracia en el original significa favor que yo no merezco. Ya Cristo, claro, sufrió por mí. Los vituperios lo pasó por mí. Y por ese sacrificio pues han sido transferidos todos esos beneficios a nosotros. Eso nosotros lo entendemos. Pero la Biblia habla claramente. Jesús habló en una ocasión de el costo de ser su discípulo. Hay un precio, independientemente de todo, que todo hombre que le sirve a Dios tiene que pagar. Jesús habló del costo y del precio de servirle. Y Jesús dijo que el que no dejare padre, madre, casa e hijo no es digno de mí. Y que tiene que negarse a sí mismo. O sea, bíblicamente hay un precio. Y ese precio puede ser lo que tiene que ver con el hombre visionario. Ese precio puede ser el precio del menosprecio. ¿Cuántas personas que tienen una visión no son menospreciados? ¿Cuántas personas que no tienen una visión son estigmatizados? ¿Cuántas personas que tienen una visión, muchas personas lo ven como un iluso, de que no va a lograr nada? Entonces hay que pagar el precio. Ese precio que tiene que ver del menosprecio. Y ese precio del menosprecio puede ser hasta de tus mismos hermanos, puede ser hasta de tu familia. ¿Qué pasó con José? ¿Qué hicieron los hermanos de José cuando tuvo aquel sueño, cuando tuvo aquellas visiones gloriosas? Los hermanos de José lo aborrecieron aún más. Entonces hay un precio que se paga, que es el precio del menosprecio. Y ese precio del menosprecio puede ser por medio de tus hermanos de sangre. Ni tus hermanos de sangre pueden creer en la visión que tú tienes. Eso es bíblico. ¿Qué pasó con Jesús? La Biblia nos dice que ni aún sus hermanos creían en Jesús. Los hermanos de Jesús no creían en Él. Entonces, si los hermanos de Jesús no creían en Él, ¿acaso eso también no se puede dar en nosotros? O en el hombre que Dios ha llamado con una determinada visión. Eso también puede, porque esas cosas no están escritas por estar escritas ahí. Todo eso está escrito ahí para traer una enseñanza a nosotros. Ese es el objetivo. Porque la Biblia no es un libro que se escribió para que nosotros lo tengamos y lo tengamos como un adorno. La Biblia se escribió para darnos enseñanza a nosotros y para que nosotros aprendamos de todas estas cosas que pasaron estos hombres de Dios. Entonces esos son precios que se pagan. Hay muchísimos precios que se pagan. Se paga el precio del sistema también. O el precio de los sistemas. Algunos sistemas no reconocen la visión que Dios le ha dado al hombre. Se resisten al cambio, se resisten a la propuesta, se resisten a la visión, torpedean la visión, obstaculizan la visión, tratan de detener la visión. Pero el hombre que Dios ha llamado con una determinada visión, óyame, nadie puede detenerlo. Oye, nadie puede detenerlo.
porque tiene que cumplirse. No importa que tarde, pero se va a cumplir. Tiene que cumplirse. El precio de la crítica. ¿Y cuántos no son criticados? Jesús fue criticado. Ese es un precio que se paga. El precio de la calumnia, de falso testimonio. Se paga hasta el precio de la muerte. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Qué pasó con Jacobo? Eran hombres que tenían una visión clara de lo que Dios lo había llamado. ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Cómo murió? Traspasado a espada. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Esteban? Un hombre que, óigame, en medio de su proceso de muerte, ¿qué dijo Esteban? Veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Es un precio que se paga. El precio de la salud. Se paga el precio de la estrechez económica o la falta de recursos. La visión tiene un precio y ese precio también puede ser el precio de la estrechez económica o la falta de recursos. Podemos tener proyectos, pero muchas veces como que nos ofuscamos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Tendré yo fuerza para lograr esto? ¿Voy a llegar hasta allá, hasta lo que yo quiero? El precio, y se ve eso como un gigante imbatible, que no podemos destruirlo, que no podemos cómo vencerlo. Quien le habla está pastoreando una iglesia y tuvimos retos, no es que no lo tenemos todavía, pero tuvimos retos económicos cuando comenzamos. No teníamos recursos para trabajar en esa obra. Yo vi ese lugar, estaba cerrado, lo estaban vendiendo. Y yo pasaba, eso allá en la comunidad, allá en Villa Duarte. Pasaba a las 10 de la noche, juntamente con un hermano ministro allá llamado Sergio Flores. Y dije, yo quiero ese local para la obra que vamos a empezar. Le pusimos las manos al local. Cuando fuimos a hablar con la persona, nos ponía una cifra difícil, nos la puso incómoda, como dicen. Muy difícil nos la puso. Y nos dijo, yo tengo aquí lo que ustedes quieren, él en su lenguaje. Yo tengo aquí, la iglesia lo que, él en su lenguaje, la iglesia lo que necesita es gente tigre y esto que tenga, aquí están todos. Aquí están todos. Pero lo dijo de una manera burlona. Nosotros comenzamos a orar a Dios. Le vamos a dejar solamente un año. Solamente un año le vamos a dejar. Si nos lo alquilan y tiene que darnos tanto. Nos metimos en propósito de oración, mi esposa y yo, y otros hermanos también. Y el Señor permitió que nos dieran 5 años, cuando solamente se nos daba un año. Todo el dinero que había que buscar de los depósitos, todo ese dinero apareció. El Señor suplió. Sin ni un centavo. Aparte de eso, el Señor permitió que llegara una donación de 200,000 pesos para comenzar esa obra. Aparte de eso, hermano. Y ahí está el lugar. Tenemos 9 años. Contrario a los pronósticos. Porque hay gente que se detienen a observar, a ver qué pasa. A ver si se cae la torre. Para entonces decir, mira, yo sabía. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en esas situaciones Dios lo que hace es que adereza o prepara mesa en presencia de nuestros angustiadores. Eso es lo que Dios hace. Entonces,
Mientras muchos estaban esperando que eso se iba a derrumbar, que se iba a caer todo, Dios ha permitido que su obra siga hacia adelante. Y Dios ha salvado en esa comunidad, está salvando más personas, y creemos que será un proyecto bien grande para la gloria y la honra de Dios. Porque ahí fue que Dios nos estableció. Ahí fue que Dios nos estableció. Deudas teníamos hasta para el pago de la luz. Porque estamos hablando de que la visión tiene un precio económico también. Deuda para pagar la luz. No teníamos recursos para eso. Es una deuda acumulada considerable. Digo, Señor, de repente voy un día a donde se paga la luz, allá le llaman la EDES. Voy allá a pagar la luz un día de eso. Cuando voy a pagar la luz, el recibo aparece en 0. Y yo pregunto otra vez, no, su recibo está en 0. Hermano, estamos hablando de cosas reales. Porque los hijos de Dios no inventan, Los hijos de Dios no inventan fábulas ni cosas, El recibo, hermano, aparece en 0. Porque la visión tiene un precio económico. Pero no hay que perturbarse por el precio económico. Fiel es el que nos ha llamado. Fiel es el que te ha llamado. Eso es lo importante. El que te ha llamado es el dueño de todo. El mundo, la tierra y todo lo que en él habita. Entonces la visión tiene ese precio, que es el precio económico. Y ese precio nos intimida. Y a veces pensamos que eso es lo más grande que hay. Eso no es lo más grande. También la visión tiene el precio de perderlo todo para ganar más. El precio de perderlo todo para ganar ¿qué? Para ganar más. ¿Usted cree que a veces por la visión se pierde todo? Por una determinada visión específica se puede perderlo todo, pero aunque usted crea que lo haya perdido todo, entonces Dios le hace entender después que gana más. Solamente mencionemos el caso de Job. ¿Qué pasó con Job, el patriarca? Job perdió todo, en un día todo lo perdió. Óyame, nosotros decimos que a Job, allá decimos que a Job le dieron los 3 golpes. Decimos allá. ¿Usted sabe cuáles fueron los 3 golpes de Job? Óyame, son 3 golpes fuertes. Job perdió, óyame bien, su familia. No fue de que Job lo perdió de que paulatinamente, de que 5 años después una cosa, 7 años después otra cosa, y a los 10 años te quito otra. No lo dejó, fue, mire, rápido todo. No lo dejó ni tiempo para respirar. Job perdió su familia, sus hijos. ¿Usted sabe lo grande que es usted perder todos sus hijos juntos? Y solamente venía uno de que quedo yo nada más para darte la noticia. Todos sus hijos. ¿Usted sabe el dolor tan grande, inexplicable que una gente puede experimentar cuando dice que todos sus hijos murieron? Job perdió todos sus hijos juntos. ¿Qué también Job perdió? Job perdió toda su riqueza. Cuando la gente tiene bienes, tiene propiedad, tiene muchos amigos, los amigos te sobran y por donde quiera aparecen y se ríen contigo si tú haces gracia. Cuando tú tienes recursos. Job perdió los bienes, siendo el hombre más rico de todos los orientales. Job se quedó en la miseria, en la pobreza. Usted sabe lo grande que usted estará allá en la cúspide y de repente usted cae a una condición de miseria espantosa. Job quedó en la miseria espantosa. De manera que los amigos tenían un dilema teológico y dijeron: es que este hombre tuvo que hacer algo para que le viniera toda esta desgracia. Tú pecaste contra Dios, algo tú hiciste. Porque esto que te ha llegado a ti no puede llegar así por así. Algo tú has hecho. Ya hemos hablado de 2 golpes. El golpe de la familia, el golpe de la riqueza. ¿Y cuál fue el último golpe que le dieron? El golpe de la salud.
Porque entonces Satanás tuvo otra entrevista con Dios. Algunos teólogos dicen que cómo fue la entrevista, si fue que subió al cielo. Algunos cuestionan eso porque ya si salió del cielo, que un lugar santo, Satanás no puede entrar ya. Bueno, el caso fue que ellos dos hablaron. Sí, porque hay un dilema teológico. ¿Y cómo fue? ¿Y qué es esto? ¿Y dónde fue? Y entró allá mismo después que lo sacan de allá. El caso fue, si fue por una pantalla gigante, pero ellos hablaron los dos. Porque muchos dicen, no, pero que Satanás tiene un pase, que cuando quiera entra allá, tiene como un permiso que lo enseña. Yo no sé. El caso fue que hablaron. Y cuando vaya y habla con Dios, en una reunión de los hijos de Dios, una referencia a los ángeles, porque parece indicar la Biblia de que hay un momento en que Dios se reúne con los ángeles para pedirle. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué Dios tiene que reunirse con los ángeles si Él tiene todo bajo su control? Lo que pasa es que a Dios le gusta darle participación a sus criaturas. A Dios le gusta darle participación a sus criaturas. Y los ángeles tienen función. Hay ángeles que se encargan de cuidar las aguas, la parte hidrográfica o la parte de la hidrósfera o líquida. Hay ángeles, la Biblia habla del ángel de las aguas. Cuando el agua se convierte en sangre, en el libro de Apocalipsis, justo eres, dice el ángel de las aguas, porque sangre ellos han derramado y sangre tú le has dado de beber. Hay ángeles que se encargan de cuidar no solamente las aguas, hay ángeles que tienen que ver con el cuidado de las naciones. Por ejemplo, el arcángel Miguel está para cuidar la nación de Israel, conforme al libro de Daniel. O sea, los ángeles no están en un estado de vagancia, sino que están en un estado de actividad permanente en el cielo. O sea que allá en el cielo hay actividad. Entonces, cuando esta entrevista se da, esta conversación que parece ser una conversación muy amistosa, óyame, una conversación muy amistosa, porque ¿de dónde viene Satanás? Oye, pero hubo una guerra en el cielo y tú me querías quitar a mí y te rebelaste. Entonces parece una conversación muy amistosa. ¿De dónde viene Satanás? O sea, Dios se adelanta. Pero ¿cómo que Dios se adelanta? Antes de que Satanás le diga a Dios, ya Dios le dice, ¿no has considerado tú a mi siervo? O en otras palabras, yo sé a lo que tú vienes. Que es justo, recto y temeroso y apartado del mal. Óyame bien, las características que Dios da de Job. Óyame, me voy a detener aquí un poquito en esto, porque yo he oído algunos análisis. Recuérdense que estamos hablando de que se pierde todo. Hay momentos en que se puede perder todo, dice aquí, todo para ganar más. En el caso de Job, me voy a detener aquí, y es que hay algunos que han analizado este asunto de Job, y escuche esto bien, este asunto de Job, algunos lo han analizado de manera que dicen que a Job le pasó lo que le pasó de que porque Job tenía puertas abiertas. Porque Job tenía puertas ¿qué? Abiertas. ¿Dónde se basa? Ellos se basan en que lo que temí, eso me vino, y el pan que no quise comer, ese pan tuve que comer. Algunos dicen que lo que le pasó a Job fue porque Job tenía temor. Que lo que le vino a Job era porque Job tenía una puerta abierta. Y como tenía una puerta abierta, eso activó en el mundo espiritual que lo que Job temía, eso tenía que llegarle para tener un tipo de enseñanza. Sin embargo, yo difiero de eso. En el análisis del texto teológico, yo difiero de eso. Claro, respetando la posición de algunos. ¿Usted sabe por qué yo difiero de eso? De que Job no tenía puertas abiertas en ese sentido. Porque la declaración de Job no es Job que la da. La declaración de Job es el mismo Dios que la da de él. Dios dice de Job claramente que este hombre era ¿qué? Justo, temeroso, apartado del mal, y que ninguno era como él. O sea, Dios está dando características puntuales. Ahora, es lógico que nosotros como humanos podemos tener algunos temores de algo. Pero en el caso de Job, lo que vino de Job no fue porque Job tenía de un portal abierto en el mundo espiritual. Dios permitió esta prueba para enseñarle otras cosas a Job. Porque la declaración que Dios da de Job es una declaración de que es un hombre íntegro.
aunque en medio de esta prueba llegó determinada confusión a la vida de este hombre. Entonces, el precio de perderlo todo para ganar más. El caso de Job. ¿Qué pasó después que Job superó esta prueba? Sus hijas le fueron devueltas. Todo le fue devuelto. Y mejor todavía, todo le fue devuelto. Número 7. Todo hombre de visión está definido o tiene convicción. ¿Qué pasa con todo hombre de visión? ¿Está definido o tiene una convicción firme? Óyame bien, el hombre de visión no está patinando. Porque hay gente que está en la fe, pero están patinando. Y hay gente que están, por ejemplo, como en el pueblo de Israel. ¿Qué Dios tuvo que decirle al pueblo de Israel en una ocasión? Dios tuvo que decirle al pueblo de Israel, pueblo loco. Entonces, bueno, ¿y cómo va a ser? Dios le dijo un pueblo loco. Dios le dijo al pueblo de Israel en una ocasión, pueblo loco, porque un día estaba con él, pero otro día estaba con Baal. Entonces era un pueblo que tenía un dilema mental. No tenía una constancia en el llamado, en lo que Dios había hecho. Entonces, el hombre de visión está definido y tiene convicciones firmes, nada lo mueve. En estos 28 años que yo tengo en la fe, yo he visto personas que desde que les pasan cualquier cosa quieren volver al mundo. Desde que pasa cualquier cosa quieren volver atrás. Y entonces he escuchado también decir, no, pero que cuando yo no le servía al Señor tenía muchos bienes, tenía mucha riqueza, pero podía tener eso. Pero todo eso se desvanecía. Entonces hay que entender que hay que tener una convicción firme, y eso en el libro de Romanos, en el capítulo 8, allá el apóstol Pablo habla claramente lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, a aquellos que aman a Dios, son a los que aman a Dios. ¿Qué pasa con todas las cosas? Todas las cosas. ¿Y todas las cosas qué significa? Todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué va a pasar? Le van a ayudar a bien. Esto es conforme a lo que sus propósitos son llamados. Ahora, el versículo 38 da una declaración contundente. Y ese versículo 38 dice claramente, por lo cual estoy seguro. Óyame bien, es muy importante esta palabra. Por lo cual estoy, ¿qué? Seguro. No está hablando aquí de una declaración dubitativa. Está hablando de un hombre que está firme en lo que ha creído, en lo que ha recibido y en la visión que ha recibido de parte de Dios. Eso es lo que tiene que caracterizar al creyente. Estoy seguro de que ni la muerte, mire, la muerte es algo grande. ¿Usted cree que la muerte es algo pequeño? La muerte es la reina de los espantos. Cualquiera se estremece ante la muerte. Pero usted ve la gente que dice, pero la gente no quiere morir. Usted no ve que desde que sienta alguna sintomatología va para el médico corriendo, aunque tenga 90 años. Y la muerte produce espanto. Entonces la muerte, al contrario, en este caso es un vehículo que nos lleva a Dios, aquello que le servimos a Dios. Entonces Pablo dice que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, no importa la gradación que tengan los ángeles, que sean principados, que sean potestades, lo que sea, porque hay personas que en este tiempo están llenos de temores, porque le salió de que un principado le salió esto o aquello. Entonces la Biblia tiene respuesta para eso. No importa la jerarquía, no importa la gradación que tenga el agente del mal. Yo estoy seguro de que eso no me va a apartar a mí del amor de Cristo, óyame bien, ni lo presente, porque hay gente que en el presente están en una situación, bueno, yo no sé si yo llegaré, ni lo presente, ni lo porvenir. Hay personas que dicen, bueno, el porvenir no sé qué me espera, y siempre hay ese conflicto mental. Ni lo alto, no importa la dimensión que tenga, nada nos va a separar del amor de ¿quién? De Cristo Jesús. Ya casi en la parte final de esta conferencia, número 9, los dones espirituales y los talentos son muy importantes para el desarrollo de la visión. Los dones espirituales y los talentos son muy importantes para el desarrollo de la visión. Una cosa son los talentos y una cosa son los dones espirituales. Son dones espirituales porque no son naturales. Los talentos son humanos. En el aspecto que hay personas, por ejemplo, no saben cantar, pero pueden aprender a cantar. Ahora, los dones espirituales no son cosas humanas.
Por eso son dones espirituales. Entonces, allá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 4, versículo 10 en adelante, voy a citar la versión, la Nueva Traducción Viviente para esta ocasión. Dice claramente allá en el versículo 4, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, ¿qué pasa con el cuerpo de nosotros? Tiene muchas partes el cuerpo de nosotros. El apóstol Pablo está dando una lección de anatomía aquí y de una lección de fisiología también, pero lo que está utilizando es una analogía de estas cosas para enseñarnos una verdad espiritual. Pablo dice aquí, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada una tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia, versículo 6 de Romanos 12, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Para qué Dios nos ha dado los dones? Para que hagamos bien, ¿qué? Las cosas. Los dones son muy importantes para el desarrollo de la visión. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, si Dios te dio la capacidad de ¿qué? De profetizar, habla con toda fe. Hay una enseñanza que dice por ahí de que ya los profetas no existen. Hay una corriente que está enseñando que no hay profeta. Yo entiendo a la luz de la palabra de Dios que hay profeta. Efesios 4:11 habla de esos 5 ministerios. Y si está, por ejemplo, el pastorado, mientras la iglesia esté aquí va a necesitar de todos esos dones. La iglesia tiene necesidad también en este tiempo. Porque se dice que los profetas llegaron hasta Juan. Pero los profetas llegaron hasta Juan en lo que tiene que ver con la dispensación y la economía del Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento menciona el profeta Agabo. Y estamos hablando ya de una economía diferente. Y allá el apóstol Pablo menciona también, como dije en Efesios 4:11, habla del ministerio profético como tal. Ahora, de que hay gente, por ejemplo, que están hablando cosas que Dios no ha dicho, eso sí. De que hay, por ejemplo, mal uso y abuso del ministerio profético, eso sí. Pero eso no significa que Dios no pueda dar una palabra por medio de un instrumento que Él haya escogido. Y cuando la Biblia habla de profetizar, han querido interpretar de que la profetizar aquí se refiere a la predicación del Evangelio. No, entendemos eso, que cuando se predica también se profetiza, pero cuando la Biblia habla dentro del contexto del estudio de los dones espirituales, que habla de profetizar, se refiere a aquel don sobrenatural que Dios da en un hombre. Dios bendiga el pastor que predicó ayer, pastor Fabio, Dios le bendiga. El pastor ayer, Dios lo usó, porque uno tiene también que testificar cuando Dios habla, Uno tiene que testificar. El pastor había dicho que Dios me había escogido desde mi niñez. Dios me llamó a los 13 años al Evangelio. A los 13 años Dios me llamó. Que me abre puertas. Antes de yo venir para acá, unos días antes de venir para acá, Dios levantó una persona allá en la congregación. Todavía no se había gestado esto para estar aquí. Dios levantó un pastor llamado Marobi y dijo: Dios te saca y permite que te expanda, y este es tu año. O sea que lo que el pastor aquí dijo hoy es una confirmación. Entonces yo creo en el ministerio profético. Creo que está vigente para llenar cualquier necesidad. Si tu don es de servir a otros, ¿qué tienes que hacer? Sírvelos bien. Si eres maestro, estoy trayendo la nueva traducción viviente. Estoy en Romanos 12, 4 al 10. Si eres maestro, enseña bien. Si eres maestro, ¿qué tienes que hacer? Enseña bien. Porque Dios quiere que las cosas se hagan mal. Enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, ese don como que no le gusta mucho. Como que la mano se nos engarrota.
¿Cómo que eso no? Óyame bien, pero sin embargo, muchos de nosotros cuando no servíamos al Señor, teníamos un desperdicio de dinero. Éramos cisternas rotas. A muchos de nosotros, de los que no conocíamos al Señor, teníamos que sacarnos de los lugares porque todo lo que estábamos ahí lo comprábamos prácticamente en bebida. Y botamos mucho dinero. Entonces cuando venimos a los pies del Señor, como que no se nos engarrotan como los brazos. ¿Entiendes? Como que la mano se nos acorta, nos ponemos manicorto nos ponemos. Canguro. Entonces, a nosotros nos gusta mucho que nos den. El ser humano tiene eso, cuando nos ponemos de rodillas, ¿cuántas cosas nos pedimos? ¿Cuántas cosas nos pedimos? Ahora bien, en el dar hay una bendición. Hay una bendición. Y para dar, no hay que tener una experiencia sobrenatural para dar tampoco. Porque hay personas que quieren tener una experiencia sobrenatural, oír la voz de Dios como una trompeta, que lo deje sordo para dar. No, porque hay gente que están esperando eso. De que Dios le hable con unos Twitter especiales. No hay que esperar eso. Ya nosotros damos de lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado mucho a nosotros. Porque todo lo que estamos aquí, si somos algo, lo somos porque Él nos ha hecho algo. Si somos algo es por Él. Porque muchos estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el muerto está muerto. Para un muerto no hay esperanza. Pero Él nos dio vida. Él nos dio vida. Entonces, si tu don es dar, mucha gente no pide esos dones porque a la gente le gustan los dones externos espectaculares. Óyame bien esto. A la gente le gustan los dones externos espectaculares. ¿Cuáles son esos dones externos espectaculares? Que la gente cae al suelo. ¿Usted me entiende? Que venga el rema o que venga el logo. Pero todos los dones son importantes. Como cada parte del cuerpo también es importante. Porque si todo el cuerpo fuera ojo, fuéramos un ser teraterógeno, fuéramos un monstruo. Todo el cuerpo no puede ser ojo. Cada parte del cuerpo, por más insignificante que se vea, es importante. Así todos los dones son importantes. No solamente son 9 dones que hay, son más de 27 y mucho más de ahí, porque la gracia de Dios es grande. Ahora, si una gente tiene todos los dones, es un problema, pues no podemos tener todos los dones. Hay gente que quiere todos los dones. No, porque si todos somos maestros, entonces. Entonces, hermano, entienda eso. Si tu don es dar, ¿qué tiene que hacer? Hazlo ¿con qué? Con generosidad. No lo dé con dolor. Dalo con generosidad. Si te he dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si eres líder, ¿qué tiene que hacer? Tomar la responsabilidad ¿en qué? En serio. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Porque muchas veces tenemos la responsabilidad, pero no la tomamos en serio. Y los hombres de visión toman la responsabilidad en serio. ¿Usted entendió eso? Si tienes el don de mostrar bondad, hazlo con gusto. Hazlo con gusto. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Efesios 4:11 dice lo siguiente acerca de la importancia de los dones. Y el mismo es una referencia a Jesús, quien subió a los cielos, dentro del contexto del análisis del pasaje. Y el mismo constituyó, y la palabra constituir en el original significa establecer. Fue como un edicto que tiró. Entienda la explicación del original de la palabra. Él mismo constituyó, estableció, tiró un edicto, tiró una especie de dogma. Él mismo constituyó a uno apóstoles. Apóstoles. Ese otro caso.
Se cuestiona el ministerio apostólico también en algunas corrientes. Dicen que el ministerio apostólico no está en vigencia porque los apóstoles nada más eran los 12, que después apareció Pablo, que fue incluido. No, todavía esos ministerios están en vigencia, porque Pablo lo menciona aquí. Apóstoles. Ahora, estos ministerios, en vez de engrandecer al hombre, porque muchas veces, quiero explicar esto, muchas veces dentro de nosotros queremos tener, por ejemplo, vemos casos de personas que dicen, yo no soy pastor, yo soy apóstol. Claro, puede ser un apóstol, pero a veces detrás de esto hay un deseo de grandeza. Y claro, son grados honrosos que Dios da, pero son grados para el servicio de su obra, principalmente lo que quiere enseñar. Porque un apóstol es un enviado. ¿Por qué se caracteriza el apóstol? Por levantar obra, por extenderse, por establecer obra. Por eso principalmente se caracteriza el apóstol. A unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros ¿qué? Evangelistas, a otros pastores. El término pastor es poimén. A otros pastores. La palabra pastor está ligada a la palabra pasto. Pastor y pastor están ligadas. El pastor tiene que darle buen pasto a las ovejas. Esa es una de sus funciones. Pastor y maestro. Fíjese que hay una conjunción aquí, que es la conjunción y, que en el griego esta conjunción indica que el pastor lo más conveniente que sea maestro como tal, porque es una conjunción de enlace. Pastor y maestro, lo que indica que el pastor debe de ser un maestro también. Dale un aplauso a Jesús. Estos principios son sumamente importantes. Sumamente importantes. Y esto es tan importante que el éxito de tu visión o de cualquier proyecto dependerá de tu conexión o relación con Dios. Y yo voy a cerrar con porque son muchos principios. Hay un material que lo voy a dejar aquí al pastor para que el que quiera lo tenga y lo analice también, no hay problema con eso. De estos principios muy importantes. El éxito de tu visión o de cualquier proyecto dependerá de tu conexión o relación con Dios. Si no hay conexión y relación con Dios, tú puedes tener, mira, los sueños más grandes del mundo. Pero si no hay conexión y relación con Dios, no hay avance. Relación con Dios por medio de su palabra. Y esto está avalado en Josué 1:8. Dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces hará prosperar tu camino. ¿Qué hará prosperar? Y todo te saldrá. Todo te saldrá. Ustedes, bueno, pero la Biblia dice que todo me saldrá bien, pero hay cosas que no me han salido bien. Independientemente, las cosas te obran para bien. En Mateo 7, 24 al 27 dice esta cita bíblica: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Óyame bien, hay gente que oye la palabra, pero no la hace. Cualquiera que me oye esta palabra y las hace. La palabra de Dios no solamente es oírla, sino hacerla. Y nosotros, más que cualquier cosa, tenemos que vivir de los fundamentos. Nosotros tenemos que vivir de los fundamentos. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted vive y su vida está basada en los fundamentos, ¿usted sabe qué sucede? Nada lo mueve. Cuando usted va a edificar algo, tiene que hacerlo en un buen fundamento. Si no, lamentablemente, hermano. Entonces, hermano, entendamos estos principios y démosle gracias al Señor por esta palabra que nos ha traído en esta mañana. Señor, te damos gracias, te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra son vida, tu palabra, Señor, dan testimonio de ti. Gracias por esto que hemos traído para este pueblo, Señor. Nosotros te damos toda gloria y toda majestad a ti, Señor.
Sabemos que tú has ministrado conforme a lo que tú nos has dado. Y nosotros nos sentimos, Señor, muy agradecidos de ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Un aplauso al Señor.